Dios es bueno. Dicen dos pastores que conozco yo todo el tiempo. Dios es bueno. Y es que si lo analizamos de verdad, Dios es bueno con nosotros. Es maravilloso realmente, primeramente, servir al Señor y darnos cuenta de todo lo que Él hace por nosotros cada día. Cuando ministraba Josué en la alabanza decía que nosotros no somos dignos. Y es que si analizamos realmente nuestras vidas, nuestros propios andares, y nos ponemos a pensar realmente en nuestra propia condición, yo creo que si no fuera por el amor que tuvo Dios hacia cada uno de nosotros, no hubiera enviado a su Hijo. ¿Cuántos son padres? Levanten sus manos. Hay pocos que no son padres, que la mayoría son padres. Y si cualquiera de nosotros le hace una pregunta a otro padre que si ofrecería a su hijo por el hermano que tiene al lado, les aseguro que nadie lo haría. Los hijos para nosotros los padres son como sagrados, ¿no? Es verdad que le pertenecen a Dios, pero nosotros somos celosos con nuestros hijos. Hasta para dejarlo para un cumpleaños estamos viendo a dónde lo vamos a dejar. Imagínense, el Padre de todos envió a su Hijo, aún sin merecerlo, como decía Josué, para morir por nosotros. Entonces, qué especial es Dios con nosotros. Por eso nunca nos debemos de olvidar de lo bueno y maravilloso que es Dios para con nosotros. Amén. ¿Cuánto tiempo tengo para predicar? ¿Sí? Que el pastor César me dijo, yo unas 3 horas, me dice, más o menos. Le dije, no, vamos a hacerla más corta. Quedamos las 3:50. Es bueno Dios. Estaba escogiendo un mensaje, el Señor ponía en mi corazón algunos temas, pero qué mejor en la fecha que estamos. Estamos en unas fechas maravillosas, unas fechas que todo el año prácticamente estamos esperando. Hay veces esperamos nuestras vacaciones, esperamos el verano, pero sabemos que aunque estemos en vacaciones o en verano, que por lo general la gente suele coger sus vacaciones para el verano, el sol, la playa, disfrutar, son pocos. Hay personas que evidentemente escogen sus vacaciones para otro tiempo, van a la nieve, y es bonito también la nieve, pero la mayoría o en general se escogen en el verano. Pero aunque hayamos escogido esas vacaciones, nosotros sabemos que el año continúa y que después tenemos que volver a trabajar, al trabajo, a nuestros oficios. Entonces estamos todo el año como expectantes de la Navidad. Si usted se fija, es el final del año. Luego, evidentemente, acaba la Navidad y comienza un año nuevo. Pero la Navidad, cuando nosotros, por ejemplo, en casa nos ocurre y con las familias nuestras, siempre planificamos dónde vamos a pasar la Navidad. Y ya para las fechas o en el mes prácticamente de diciembre, a principios de noviembre o finales o a principios de diciembre, ya estamos mirando en qué casa la haremos, ¿no? El año pasado lo hicimos en la mía, en este año en qué casa toca, y estamos planificando de alguna manera el día de la celebración. Yo no sé si a ustedes les pasa o solo nosotros lo planificamos de esta manera, pero yo me fijo en las mujeres, en las que cocinan. Yo en mi caso no cocino, porque si no, no pasaríamos una buena noche de Navidad. Puedo cocinar algo, pero muy, muy ligero, ¿no? Ellas sí preparan buenos platos, que si esto, que si el pollo o el pavo, que si las gambas, que si los nacatamales para los que somos de fuera, que si las costillas y todo ese tipo de comidas que después tendrán aquí comida. Porque estoy hablando de comer y seguro que saldremos con un hambre que se va a acabar todo. Hoy verán que la venta se va a acabar toda. Entonces estamos planificando, ¿verdad? Y realmente es bueno y es rico reunirse en familia.
Y la verdad es que es el momento, yo creo que al menos en mi persona, es el momento donde yo más me gusta estar en esas fechas con la familia. No es que el resto del año no me guste estar, no, pero son unas fechas que para mí se me inculcaron de pasarlas en familia. Pero esa es la planificación que podríamos llegar a hacer tanto personas normales como personas creyentes. Pero ¿qué del otro punto de vista nuestro? Porque nosotros siempre, por lo general, todo lo que hacemos lo hacemos basado en nuestra creencia o en nuestra condición en la que estamos ahora. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces los hijos de Dios debemos de llevar un orden, ¿verdad? Para todas las cosas, aún hasta para las celebraciones. Entonces, ¿qué del otro lado? De nuestros amigos, compañeros del trabajo, el vecino. Esta gente planifica estas fiestas diferente. Yo pertenezco a varios grupos de WhatsApp, tanto de la iglesia como de grupos, como también tengo grupos de amigos o de compañeros de trabajo, y voy viendo algunos comentarios que cómo van planificando, cómo quieren planificar ellos las fiestas, estas fiestas que vienen. Y algunos comentarios son: este 24 o el 31, nadie me podrá decir nada de que me voy a emborrachar porque estamos celebrando la Navidad. Todo el año me critican, ahora sí hay un motivo. Y están planificando la forma de cómo la van a pasar. Algunos están planificando también la forma de cómo van a conseguir otro tipo de estimulante para poderla pasarla bien. Me refiero a las drogas o otro tipo de sustancias que, según ellos, al ingerirlas, los hacen tener un buen ambiente navideño. Muchos están planificando ir a las discotecas, muchos están planificando hacer fiestas en los hogares, y muchas personas evidentemente también están planificando reunirse y hacer una celebración sana. Pero también no nos podemos olvidar del que ya está planificando para esta fecha es hacer una fechoría, hacer un acto delictivo, porque es la oportunidad también donde se aprovechan. Yo hablaba con una de mis hermanas a Honduras y me decía que ahora mismo es cuando más los ladrones están saliendo a las calles porque la gente recibe la paga doble. Es cuando más pueden adquirir dinero a la hora de asaltar. Entonces nos damos cuenta cómo hay diferentes posiciones en respecto a las fechas. Yo me recuerdo cuando yo era pequeño, en mi casa siempre, gracias a Dios, hemos celebrado la Navidad. Y a mí desde pequeño se me inculcó una forma de celebrarlo. Mi madre siempre nos, de alguna manera, a los de casa, nos inculcó lo que significaba la Navidad. Y siempre poníamos nuestro árbol de la Navidad. Nosotros en ese tiempo éramos católicos, y poníamos también a nuestro nacimiento, las figuritas, y poníamos también al niño Jesús ahí en medio del pesebre, ¿verdad? Me hace mucha gracia y me recuerdo mucho a esto porque en mi barrio había una tradición, había fiesta siempre el 24 en las casas, por lo general en todas había algún tipo de fiesta, pero en medio de esa fiesta siempre andaba una persona que se robaba a los niños. Decían que traía suerte o no sé qué, y se lo robaban de uno y se lo iban a poner a su casa. Entonces mi madre tenía un niño Jesús que procedía desde mi bisabuela. Pasó a mi abuela, todas iban muriendo y pasó a mi madre. Y era un niño que no sé mi bisabuela cómo lo consiguió, no sé si se lo robó. Era de estos que ponen en las iglesias católicas. Y era un niño hermoso, o sea, una figura pero guapísimo, era muy bonito aquel niño. Entonces ese niño, esa figurita pasó a mi madre. Entonces nosotros le poníamos un como atuendo y lo vestíamos bien. Y más de una ocasión, en medio del baile, se lo quisieron robar. Pero lo que no sabían es que desnudo nosotros lo atábamos con una cadena al árbol.
Y después le poníamos la ropa y no se notaba. Cuando lo querían estirar se movía todo el árbol. Entonces nunca se lo pudieron robar el de casa. Siempre lo encadenamos. Y ahora que yo estoy en el cristianismo, me pongo a analizar esta situación y inconscientemente nosotros ya desde pequeño ya teníamos encadenado a Jesús. Pero qué bueno que Él nos libertó, ¿verdad? Él es bueno hasta en esos detalles. Pero ¿por qué celebramos la Navidad? ¿Todos vamos a celebrar la Navidad? ¿Habrá alguno que no la va a celebrar en esta reunión? Si no tiene con quién celebrarla, pues el que la va a celebrar, por favor, acoja a esta persona, porque es bonito tener un sitio donde celebrar la Navidad. Algunos, yo sé que hay diferentes mentalidades y diferentes perspectivas del cristianismo. Algunos lo mirarán como una fiesta pagana, algunos podrán tener un pensamiento que es de idolatrías y muchas situaciones, ¿no? Pero esa sería otra predicación. Yo me quiero centrar en el motivo y la esencia del por qué, incluyendo los cristianos, debemos de celebrar la Navidad. Yo lo busqué en internet, la palabra y el significado. Dice: la Navidad es una festividad religiosa en la que los cristianos conmemoran el nacimiento de Jesucristo. Se celebra el 25 de diciembre de cada año. De hecho, la palabra Navidad como tal procede del latín nativitas y también nativatis, que significa nacimiento. Pero fue el cristianismo antiguo quien puso la fecha del 25 de diciembre para celebrar el nacimiento de Jesucristo. En la Biblia no menciona ninguna fecha exacta de su nacimiento, pero sí menciona la temporada cuando Él nació. De hecho, la mayoría de los acontecimientos más importantes en la Biblia no viene ninguno marcado con fecha, sino que vienen marcados con temporada. Porque Dios todas las cosas las hizo perfectas, hasta en estos detalles. Mire, Dios nos conoce a cada uno de nosotros desde la profundidad de nuestros corazones y sabe que nosotros, hay veces ya por raíz, tenemos la tendencia a ser idólatras. Aunque nosotros cuando venimos al cristianismo cambiamos esa condición. Imagínense que Dios hubiese marcado una fecha exacta con el nacimiento de Jesús. Esa fecha exacta sería la que nosotros tendríamos casi mente primero que el nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Ya por naturaleza, hay veces esa propia condición natural nuestra ya nos lleva a hacer este tipo de cosas. Entonces, ninguna fecha es con fecha de número es marcada en la palabra de Dios. La pregunta sería, ¿qué es lo que marca el nacimiento? ¿Por qué el nacimiento? Miren, desde los tiempos antiguos, tanto físicos como astrólogos, científicos, biólogos, maestros, agnósticos, ateos, religiosos, creyentes, eruditos en la materia, intelectuales, estudiosos, mentes prodigiosas y diversos personajes de toda la historia, para poder ellos marcar el tiempo, siempre se han dirigido al nacimiento. Porque ellos dicen 100 años o 1000 años antes de Cristo. Entonces los tiempos fueron marcados a raíz de su nacimiento. Es por ello que es tan importante el nacimiento de Jesús, porque marca el tiempo y la historia de esta tierra. El año comienza a contar cuando Jesús nace, pero antes de Jesús hubo miles de años también. Mire que hay muchas personas que piensan que hay veces todo esto lo hacemos por falta de conocimiento, ¿verdad?
con esto no quiero menospreciar a nadie, pero muchas personas se creen que casi el mundo comienza con Jesús. Porque dicen, estamos en el 2019, hace 2019 años nació Jesucristo. Pero antes de Jesucristo la tierra ya existía. Y mire, esto es lo que me encanta de Dios. Porque no es con el nacimiento de Jesús, con el nacimiento de Jesús Él hace presencia en la tierra. Pero Él desde la antigüedad ya estaba presente en el momento de la creación. Y cualquiera puede decir, al leer la Biblia, cualquiera puede decir, sí, pero desde el comienzo, cuando Dios formó los cielos y la tierra, en Génesis no menciona que estuvo Jesucristo. Y de hecho, ningún libro aparece el nombre de Jesucristo, salvo en el Nuevo Testamento, cuando comienzan los 4 primeros evangelios a mencionar su venida y su nacimiento y todo su recorrido. Pero mire que yo me puse a estudiar, y muchos eruditos han llegado a la misma conclusión. Y quiero que me acompañen en el primer libro de Génesis. Dice Génesis 1, capítulo 1 a 26, versículo 26. Entonces dijo Dios, yo estoy leyendo la versión Reina Valera. Sé que hay otras traducciones y hay otras versiones. Usted me sigue con la que tenga. Yo estoy leyendo la de 1960. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y cuando leemos desde el capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y así sucesivamente comienza Dios con la creación. Ustedes han leído el libro de Génesis, ¿verdad? Y se predica mucho de la creación de Dios. Y me encanta a mí hablar de la creación de Dios, porque ese fue el principio de todo. Pero hay veces cuando leemos los textos, leemos muy rápido. Ahora acabamos de leer el versículo número 26, ¿sí o no? Y lo hemos leído rápido. Pero ¿qué les parece si hacemos unas pautas? Si hacemos pausas. Miren, hay veces es importante leer la palabra de Dios. Es buena leerla o escucharla. Yo cuando estoy siempre o en el baño o en la ducha, yo siempre estoy escuchando algo. En el coche. Ahora las Biblias modernas de los móviles, uno solo le pone el botoncito de audio y ya se la va leyendo. Y esto le estoy hablando para los momentos que no tenemos o que tenemos ocupadas las manos, porque también nos hace un poco haraganes el solo escucharla. Pero si leemos rápido, evidentemente nos saltamos algunas cosas que son puntuales para la historia. Entonces vamos a hacer unas pautas. Miren, vamos a leer más despacio. Dice, entonces, ¿quién dijo? El versículo número 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando yo estoy leyendo este versículo específicamente, hay frases que cuando tú te detienes a leerlas, saltan. Cuando Dios te quiere hablar por medio de un versículo, date cuenta que algunas palabras sobresaltan de la Biblia. ¿Y cómo hablará Dios al hombre? Pues en sueños, por revelación, por profecía y tantas formas que tiene Dios para hablar. Pero
¿Cómo nos va a hablar? Buscándole. Si no le buscamos, difícilmente vamos a escuchar la voz de Dios o el método que Dios va a usar para que nos hable. Entonces, cuando yo estoy buscando estos textos, hay algunas palabras que sobresaltaron de este versículo. Porque dice el versículo: entonces dijo Dios lo dijo, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Y si ustedes se fijan, estas palabras Dios las habla en plural. Mas sin embargo, usted lee los versículos anteriores y la escritura dice: y Dios formó la tierra, y vio Dios que estaba desordenada, y dijo Dios, y formó Dios, y creó Dios, y Dios hizo. Pero cuando forma y hace al hombre, dice Dios: hagamos, y utiliza el plural. ¿Por qué no dijo haré al hombre a mi imagen, conforme a mi semejanza? No, dijo Dios, hagamos. Entonces, cuando yo me puse a investigar más solo sobre este versículo, encontré, yo tengo una Biblia de estudio tremenda. Y si usted busca por internet, encontrará las grandes mentes prodigiosas de la palabra de Dios, que casi todos estos eruditos llegan a la misma conclusión. Cuando dijo Dios hagamos al hombre, estaba hablando de su Santa Trinidad. Porque dice Dios hagamos, incluye al Padre, incluye al Hijo, incluye al Espíritu Santo. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces todos han llegado a la conclusión que en el momento de la creación estaba tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, el comienzo de todo no comienza con el nacimiento de Jesús. Jesús ya estaba en el lugar de la creación. Lo que pasa es que cuando vino a la tierra, Dios permitió que se hiciera carne para salvarnos a nosotros. Pero Él ya estaba desde el comienzo. Y me encanta saberlo porque no es un Dios que de repente apareció de la nada. Es un Dios que ya estaba desde el principio. Entonces, ¿quiere decir que nosotros nos parecemos a Dios? Respóndame. ¿Y entonces cómo es? ¿Moreno o blanco? ¿Es alto o es bajo? ¿Ve cómo podemos llegar a tergiversar un texto? Usted ha respondido muy bien. Nosotros nos parecemos a Dios. ¿Pero en qué rasgos? ¿En qué aspectos? En la forma de cómo es Él. No es que Dios sea como nosotros. Algún día estaremos delante de Él y encontraremos las respuestas a todas nuestras preguntas. Porque si nosotros fuéramos como Dios, todas las mujeres estarían apartadas, ¿no? Porque Dios no es mujer. Aunque escuché un predicador una vez que dijo que tenía dudas si era hombre o mujer. Es tremenda la predicación. Pero más tremendo es el pueblo que dice amén a estas cosas. Entonces no podemos ver cómo nosotros tenemos los rasgos que Dios creó y que puso en cada uno de nosotros. Y los mismos rasgos, dice Pablo: sed imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo. Nosotros debemos de imitar las cosas que hace Cristo. Y esos rasgos que Dios ya puso dentro de nosotros, cuando nosotros imitamos a Jesucristo, nosotros somos los que damos o revelamos lo que es Dios en nosotros. Pero mire que no solo con el momento de la creación, sino que también Dios habla de la profecía de la venida de Jesucristo a través de los profetas. Y mire, utiliza a Noé.
En Génesis, no lo busque, esto lo voy a leer y si quiere apuntarlo para que después usted lo busque en su casa. Sé que hay gente que apunta los versículos. Génesis 6:14, el momento donde Dios escoge a Noé y le dice: harás una arca de madera reginosa. Y esta barca simboliza la salvación de todo aquel pueblo que rechazó la salvación. En Génesis 22:15, Abraham con el sacrificio del cordero. Recordemos esta historia cuando Dios le pide a su hijo Isaac y Abraham lleva a Isaac a sacrificarlo. Y el ángel, cuando Abraham levanta el cuchillo para sacrificar a su hijo, el ángel le dice: detente, porque Dios ha visto tu condición y se ha dado cuenta de que eres obediente. ¿Ves esa zarza? Le dice: ahí hay un cordero, ese sacrifica. Eso es el simbolismo del sacrificio del cordero inmolado por cada uno de nosotros. Pero también utiliza a Moisés con la vara. En Números 20:11, cuando el pueblo se le ha alborotado, revelado a Moisés que quieren agua en el desierto, y Dios le dice: golpea la roca. Y Moisés la golpea 2 veces y de la roca sale una fuente y se convierte en un manantial de agua. Y todo el pueblo puede ser saciado de la sed que tenía. Jesucristo dijo: yo soy la fuente de agua viva. El que de mí beba nunca más volverá a tener sed, le dijo aquella mujer. También lo podemos ver en Segunda de Reyes 2:9, cuando Eliseo le dice al profeta, le dice el profeta: ¿qué quieres que haga por última vez antes que yo ascienda? Y le dice Eliseo: dame de tu doble espíritu, tu doble unción, deposítala en mí, le dice. Jesucristo, cuando marchó, dijo: yo los dejaré, pero dejaré al Consolador, que es el Espíritu Santo, que morará en cada uno de vosotros, le dijo. Pero quien más claro, y miren, hay muchos textos, si usted se pone a investigar, hay muchos textos, pero el que más claro dio una profecía más exacta fue el profeta Isaías. Y ahí sí quiero que lo busque, Isaías 7:14. Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. O sea, una profecía pero directa. He aquí, dice. Y me encanta esta primera frase cuando dice Isaías: por tanto. Mire, los por tantos en la palabra de Dios son muy importantes. El por tanto es más importante, hay veces, que la siguiente frase en la escritura. El por tanto es la confirmación y la aseguranza de lo que viene. No es un ya veremos o tal vez. El por tanto es la aferración de lo que viene. Y el profeta aquí dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Un poco más adelante dice Isaías 9:6. Búsquelo, por favor. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Mire que cuando yo estaba leyendo este texto, se me vino la canción de Julio, que murió. Usted sabe la canción, dice: admirable consejero y príncipe de paz,
Dios, aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Mire, es bonito escuchar, a mí me encanta, se lo digo de corazón, me encanta escuchar canciones que incluyen versículos bíblicos. Me encantan ese tipo de canciones, vamos. Yo llevo mucha canción en mi coche y alguna suena bien bonito, la letra suena bien bonita, pero porque yo sé que la está cantando un cantante cristiano. Pero si yo no sé que ese cantante es cristiano, esa canción parece una canción de amor. Porque hay canciones que hablan muy bien y que dicen frases bonitas, pero perfectamente la puede utilizar el mundo secular para enamorar un joven a una chica con ese tipo de canciones. Hay canciones que no mencionan la sangre porque la encuentran violenta. Hay canciones que no mencionan la cruz porque dicen los cantantes que la cruz parece un acto muy violento. Y tristemente esta gente poco a poco se va apartando del propósito verdadero de Dios para con su Hijo. Jesucristo no murió en la cruz para hablarnos bonito. Jesucristo no murió en la cruz para que nosotros nos vistiéramos bien. Jesucristo no murió en la cruz para que nosotros pudiéramos comprarnos una buena casa o un buen coche. ¿Usted cree que para todas esas cosas valió la pena que Jesucristo derramara toda su sangre para que nosotros estuviéramos bien? Nunca fue el mensaje de Jesucristo la prosperidad. Jesucristo siempre preparó y enseñó su mensaje en base al arrepentimiento. De hecho, cuando Él viene del desierto, dice que fue a buscar y a llenarse del poder de Dios. El Hijo de Dios fue a buscar el poder, y cuando vino lleno del poder, fíjese que se acerca a las personas, y la primera predicación que Él dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si usted busca, la primera predicación de Jesucristo fue esa: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando yo estaba escuchando estas frases, es que se llama su nombre, dice: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Miren, cuando yo estaba leyendo estos textos, fíjese que algo se estaba depositando en mi ser. Me estaba llenando el Señor de una confianza y de una... ¿Sabe cuando tiene usted mucha hambre y come y queda saciado? Pues me estaba llenando el Señor y me estaba saciando de esas palabras que Él es. Y solo se me vino el tema de la canción. Y dije: gloria a Dios por esta gente que buscan textos para incluirlos en sus canciones. Pero acontece algo poderoso en la tierra. Acontece algo que desde el principio y los profetas ya lo venían anunciando, y como lo acabamos de leer. Y quiero que me acompañen a Mateo 2, 18 al 25. Mateo capítulo número 2, versículo número 18. El ángel, Dios envía su ángel a hablarle a María y José. Amén. Perdón. Es 1:18. El 1:18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María,
su madre con José, o sea, la madre de Jesucristo. Miren, aquí dice desposada. Fíjense que una vez un chico vino y me dijo, ¿cómo es eso? Dice, que María estaba casada con José y salió embarazada y no era de José. Me dice, María le puso los cuernos. Y tuve que dedicarle un tiempo a esta persona para explicarle cómo fue que ocurrió el acontecimiento. Pero es que a veces no entendemos, porque sabemos que María era la esposa de José y quedó embarazada por el Espíritu Santo. Pero es que dice que estaba desposada. Es clara la palabra. Lo que pasa es que habría que entender las palabras. Cuando es desposada es que le ha pedido matrimonio, pero no están casados aún. En ese tiempo se hacía de esa forma. Ahora se hace al revés. Ahora tenemos los hijos y luego nos casamos. Pero en ese tiempo se escogían a las doncellas o a las vírgenes. Los hombres las escogían y hacían el compromiso. Y podían ellos andar juntos y vivir juntos, pero no se acostaban. Porque ellos eran muy respetuosos de eso y de más que nada los que obedecían la ley de Moisés. Entonces, estando desposada María, su madre, con José, dice, y lo especifica, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Recordemos que en otro texto habla cuando el Espíritu Santo escoge, o Dios escoge a María y envía al ángel y le dice, María, Dios te ha encontrado en gracia, le dice. Tendrás un hijo, le dice, al cual llamará Jesús. Y le dice María, pero ¿cómo va a ocurrir esto si yo no he conocido varón? No te preocupes, le dice, que el Espíritu Santo reposará en ti. Pero claro, aquí hay más cosas que nos podríamos preguntar. Dice, José su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, se hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Miren, si esta historia la vivimos en la actualidad, y nos dice la comprometida que está embarazada por medio del Espíritu Santo, dígame cuál de los varones se quedaría con ella. Miren, para José fue durísimo esto. Hay veces solo vemos a la María, pero ¿qué de José también? Lo que vivió este hombre, y como hombre fue durísimo. Es más, la palabra dice que él lo quiso dejar en secreto. Él quiso huir y dejarla, porque si no el pueblo hubiese rumorado que él se había acostado con ella antes del casamiento. Y por eso tuvieron ellos que salir de la ciudad. No fue fácil para José. Pero miren que cuando Dios tiene un propósito para algo, Dios toma el control de cada situación. Porque dice que Dios envió su ángel y se le presentó en el sueño a José y le dijo, tranquilo.
confía, le dice, porque María ha concebido del Espíritu Santo. En nuestro lenguaje le dijo, María no te ha engañado. Fue Dios quien depositó su semilla en ella para cumplir el propósito para esta humanidad. Entonces José comprende y atiende. Y en el 21 dice, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Fíjense en el mensaje central siempre de Dios. Dios siempre, y Jesús, obedeciendo el mandato del Padre, centró el mensaje en el arrepentimiento. Pero me encanta cómo lo expresa Juan. Y con esto ya iremos terminando. Dice Juan 1, hace mención de este Mesías. Él habla del verbo. Pero antes de leer el texto, yo busqué el significado real de verbo para poder entender los textos. Dice el significado de verbo: clase de palabra con la que se expresan acciones, procesos, estados o existencias que afectan a las personas o las cosas. Tiene variación de tiempo, aspecto, modo, voz, número y persona y funcionamiento como núcleo del predicado. Lenguaje, capacidad que se expresa por medio de la palabra y la manera de hacerlo. Miren el significado de la palabra solo de verbo. Básicamente, el verbo es la sustancia de la frase. El verbo es la parte más importante de la oración. Es el verbo el que pone el toque a la frase. Entonces Juan lo entiende de esta forma y lo expresa de esta forma. Y dice, en el principio era el verbo. ¿Y el verbo era con quién? ¿Y el verbo quién era? Este era en el principio con Dios, dijo. O sea, el verbo estaba en el principio. Lo que leímos en Génesis 26, 26. Dice, todas las cosas fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, todo fue creado por él y para él, dice la palabra. Toda potestad, le dijo, te es dada en los cielos y en la tierra. Y aún, le dijo, de lo que está debajo de la tierra. Todo fue creado para él y por él. Qué maravilloso. Y Juan lo entiende de esta forma. Dice el versículo número 4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dice que cuando Dios creó los cielos y la tierra, dice que estaba desordenado y separó Dios, dice, la luz de las tinieblas. Fíjese que cuando yo no tenía tanto conocimiento, aún me hace falta, humildemente se lo digo, me hace falta mucho más conocimiento, pero cuando tenía menos, cuando yo escuchaba la palabra tinieblas, fíjese que automáticamente me transportaba al infierno. No sé por qué yo siempre relacionaba tinieblas con infierno. Pero cuando vemos que Dios dice que separó la luz de las tinieblas, más adelante dice, a la luz la llamó día. Y a las tinieblas las llamó noche. No exactamente es el infierno, es la noche. Y aquí está diciendo Juan, la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Mire, una habitación puede estar muy oscura, lo más oscura posible. Pero si usted enciende una linterna o el móvil, esa luz resplandece en la oscuridad. ¿No lo ha notado? Y mire, yo cuando me levanto siempre
para no encender las luces y no despertar a mi esposa que está durmiendo como un ángel, yo enciendo el móvil y voy así. Tenemos lamparita, pero esa lamparita es más fuerte. Yo me levanto cuando ella pone la lamparita, me despierto, pero yo con el móvil ahí voy y voy buscando el camino, aunque ya me lo sé, pero por si hay algo en medio. Entonces dice el texto que la luz prevalece sobre las tinieblas. ¿Cuántos son luz? Pues usted debe de prevalecer sobre las tinieblas. Sobre lo que está oscuro usted debe de brillar, porque eso es lo que Dios ha depositado en ti. Una luz admirable, una luz que brille. Vosotros, dijo Jesús, sois la luz del mundo, no el mundo la luz de vosotros. Por eso es que nosotros debemos de brillar del resto. Nosotros tenemos que ser diferentes del resto. Y no solo en la congregación. Debemos de ser diferentes en nuestras casas, con nuestros compañeros del trabajo, en los lugares donde nos movemos. La gente debe de decir, esta persona es rara. Y no le importe a usted que le digan raro. Porque la palabra de Dios dice que nosotros parecemos locos. Porque el mensaje de la cruz dice, es locura para los que se pierden. Pero para nosotros, la iglesia de Jesucristo, la cruz es el símbolo del poder de Dios. Yo soy loco, dijo un hermano en la vigilia. Pero loco por Cristo. Estaba predicando un hermano que me encanta cómo predica. Y decía que él estaba loco por Cristo. Hubo un hombre, el versículo número 6, enviado de Dios, el cual se llama Juan. Este vino por testimonio, dice, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyeren por él. No era él la luz, lo especifica y lo aclara, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, dice. Él en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mire qué tremendo. Siempre se venía profetizando de la venida del Mesías. Y cuando viene a la tierra, ellos no lo aceptaron como tal. Él era la luz de quienes profetizaban. De hecho, Juan fue encaminado para anunciar y preparar el camino del Señor, dice la Escritura. Pero no era Juan la luz. Porque los discípulos y algunas personas le dijeron, ¿eres tú el Mesías? No, le dijo, vendrá otro detrás de mí que no los va a bautizar en agua, los va a bautizar en el Espíritu Santo, les dijo. Pero vendrá otro. Él anunciaba de la luz, pero ellos no la aceptaron. Y me encanta este texto que dice, a lo suyo vino. ¿A qué vino Jesucristo? ¿A hacernos ricos? ¿A darnos un buen trabajo? ¿A darnos la oportunidad de comprarnos el coche del último modelo? No, hermanos. Él vino a darnos la oportunidad de arrepentirnos de cada uno de nuestros pecados. Pero como pareciera que su tardanza en venir de nuevo está lejana, bueno, ya vendrá. Y esto lo venimos escuchando, yo lo venía escuchando desde que yo era niño y comencé a tener conocimiento. Ahora yo predico de Él y aún estoy esperando que venga. Y muchos aquí tendrán más años que yo y también han escuchado lo mismo. Y es que esa tardanza es la que la gente está
de alguna manera desaprovechando porque se está perdiendo. Como no viene, todavía pareciera que hay oportunidad. Pero ¿qué si ya no la tienes? Hace 3 meses, no sé si ustedes se dieron cuenta, un hermano de nuestra iglesia venía conduciendo y otro conductor, exactamente el motivo no lo sabemos, se le empotró directamente de frente a su coche. Este hermano automáticamente entró en coma. Para poderlo sacar del vehículo tuvieron que partir en 2 el coche suyo. Se rompió menos la uña pequeña, todo. Se rompió todo este hermano. Gracias a Dios, solo su cara, fíjese que le quedó intacta, pero su cuerpo, yo no sé si ustedes se dieron cuenta como congregación. Entonces, ¿qué si este hermano no está bien? ¿Qué si usted no está bien y yo no estoy bien? Hay veces pensamos que Dios nos va a dar otra oportunidad, pero ¿y si no la tenemos? Es por ello que Josué decía, adora al Señor como si hoy fuera el último día. Y cualquiera puede pensar, ¿qué está diciendo? Si aún no ha venido el 24. ¿Y si de verdad hoy fuera el último día de adoración? Si ustedes se vieran los rostros, yo sé que muchos están analizando esta. ¿Qué si hoy fuera tu último día, hermano? ¿Estamos preparados? Mire, mi hermano Satur, porque Saturnino se llama él, estaba preparado. Porque fíjese que Dios hizo el primer milagro salvándole la vida. Fíjese que los médicos dijeron, este hombre tendrá mínimo 3 meses y estará 6 o estará 1 año. Eso el primer día que entró en la UCI. Imagínese la gravedad del accidente, que lo tuvo que ir a buscar el helicóptero para trasladarlo de un lugar al hospital. Los médicos dijeron que no iba a vivir. Eso ocurrió un miércoles. El jueves tuvimos todos los jueves tenemos oración en nuestra iglesia. Tuvimos un tiempo realmente poderoso del Espíritu Santo. Yo creo que cada uno de los que estuvimos nunca habíamos orado por una persona con la fe que Dios movió por medio de ese accidente. La iglesia de alguna manera tenía fe, pero ese accidente activó en poder la fe. Y mire, estuvimos orando en fe y en poder, de tal manera que este hombre a la primera semana ya le estaban quitando las máquinas. Al mes ya lo estaban trasladando de un hospital a otro. A los 3 meses ya manda vídeos caminando increíblemente. Para los que no creen, pero para nosotros los milagros ocurrieron desde el primer momento del accidente. Lo que pasa es que eso ocurrió con un propósito, y fue activar la fe de la iglesia. ¿Fue su último momento? No. Él tiene muchas ganas de seguir y manda vídeos animándonos a todos, y él quiere salir. Y mire que fue una oportunidad para que él comenta en los vídeos. Yo antes era muy temeroso, dice, y mire que era un líder de un grupo de crecimiento, pero tenía un poco de vergüenza de hablarle a la gente, y tiene un conocimiento. Pues, ¿sabe para qué sirvió eso también? Él les predicó a los médicos, les predicaba a las enfermeras, y a donde está, en los pasillos, les predica hasta a los abuelos que andan por ahí haciendo rehabilitación. Dios puede cambiar un momento de tragedia por gozo.
Así que no importando la situación o la condición de la que estés pasando en este momento, créelo que Dios puede cambiar tu momento por otro momento. Todo dependerá de cómo estés clamando dentro de ti. Todo dependerá de cómo estés gimiendo dentro de ti. Lo que pasa es que hay veces pareciera que Dios tarda, pero es que no comprendemos una cosa, y con esto no te quiero desanimar, pero es que para Dios un día es como 1000, y 1000 como un día. Somos nosotros, con nuestro clamor, los que podemos cambiar lo que Dios ya tiene para nosotros. A lo mejor Dios te tiene en la lista de espera, pero ¿sabes qué es lo que tenemos que hacer? Colarnos con nuestras oraciones para adelante y ponernos en las primeras. Solo nuestro clamor, solo nuestra oración puede cambiar la condición de Dios para nosotros. Amén. Reflexión. Ponte de pie. Es la oportunidad. Ahora es la oportunidad de analizarnos a nosotros mismos y de pesarnos y de ser sinceros con nosotros mismos y decirle al Señor en las cosas que estamos fallando, en las cosas que no estamos bien. Ahora viene una fecha maravillosa. Miren, hay muchos más textos, pero se podría alargar mucho la predicación. Pero hay textos que avalan poderosamente el nacimiento de Jesucristo. Yo sé que este es el tiempo de reflexión de cada uno de nosotros, pero también es el tiempo de hacer las paces, si hay que hacerlas con los familiares. Mire, el propósito del nacimiento sí que es verdad, que fue para darnos la oportunidad de la salvación. Pero dése cuenta que el propósito también del Señor fue haber traído a su Hijo en un hogar. El propósito primero de Dios, porque Dios pudo haber escogido a la Virgen, a cualquiera, anda que no habían en ese tiempo. Habían muchas, como lo hay ahora también, muchas jovencitas que están vírgenes. Pero en ese tiempo había más de una María, había más de una Elizabeth o Magdalena, el nombre que usted quiera ponerle. Pero Dios escoge a una desposada, a una que ya estaba comprometida, para poder traer a su hijo en el ambiente familiar. Dios no perdió su inicio. Todo comienza en la familia, hermanos. Todo comienza en el alumbramiento, en familia. La familia, después de Dios, es lo más importante que tenemos cada uno de nosotros. Hay muchos hermanos cristianos o creyentes que tristemente pasarán solos, todo por no hacer una llamada de arrepentimiento y de pedir perdón. Usted me dirá, pero es que yo no tuve la culpa. Jesucristo tampoco la tuvo y murió por ti y por mí. Usted dirá, pero es que yo no lo he provocado, yo no he hecho nada. Él tampoco provocó nada.
Mas sin embargo, dice que toda la culpa recayó sobre Él en el momento de la crucifixión. Así que es el tiempo de reflexionar y de hacer a un lado nuestro orgullo, de hacer a un lado nuestra condición y nuestro temperamento y sacar carácter, pero carácter positivo para Dios. Yo no sé a cuántos el Señor les está hablando por medio de este mensaje, pero yo quiero pasar estas fechas con mi familia. No quiero pasarla solo, quiero pasarla en familia y que mi familia la pase conmigo. Es un tiempo de celebración, sí, pero sin perder el propósito de Dios. Ahora hay muchos que pierden ese propósito. Una copa, hermano, no pasa nada. Si tú tienes tendencia al alcoholismo, no la pruebes. Si tú vas a celebrar con otro hermano y este hermano es un alcohólico, pero tú dices, yo no pasa nada si me tomo una copa, pero él es alcohólico, no lo hagas. Seamos luz para el que está en tinieblas. Seamos luz para el que no tiene el brillo que tenemos nosotros.